Muy buenas tardes para los estudiantes de la Escuela Normal Superior de Charalá. Vamos a trabajar entonces hoy la tercera sesión de la prueba Lectura Crítica. A continuación encontramos un texto en el que se nos habla del filósofo René Descartes y el autor nos cuenta una anécdota relacionada con la posible muerte de este filósofo luego de un viaje que realizó en alta mar. El texto tiene una tipología textual que el ICFES nos exige a nosotros averiguar cuál es, mirar cuál es el sentido, cuál es el tono, cuáles son las características fundamentales a través de las cuales el autor nos está presentando esta historia de Descartes. Y lo que el ICFES aquí nos está evaluando realmente es si conocemos la tipología textual, lo que llamamos la silueta textual. Para recordar rápidamente, los tipos de textos son diferentes cuando hablamos de texto argumentativo, texto narrativo, texto lírico. Entonces son tipologías textuales que el ICFES supone que un estudiante de undécimo debe conocer muy bien y ser capaz de identificar a través de una lectura. Entonces, a partir de esta lectura de este texto, que aquí nos dice está tomado de un autor de apellido Kinsey y el texto se llama Del asesinato considerado como una de las bellas artes. Vamos entonces a la pregunta. La pregunta dice lo siguiente: a juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? Entonces nosotros, una vez hemos hecho la lectura, tenemos que escoger entre las siguientes opciones de respuesta. Vamos a comenzar entonces con la opción A. Dice, en una revista académica, como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. Si adentramos en la lectura, nos damos cuenta que el artículo no habla precisamente de la filosofía cartesiana, nos cuenta una anécdota del autor, pero no profundiza en ese tema. Y en una revista académica se acostumbran encontrar textos argumentativos, como son los ensayos científicos, que tienen un mayor rigor, como este texto que acabamos de leer o que acabaron los estudiantes de leer, pues no lo tiene. ¿Sí? Este texto tiene más bien un aire coloquial, por decirlo de alguna forma. La opción C dice, en una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. Si bien es cierto que la estructura del texto se asemeja a una crónica, en el sentido en que nos narra una historia que se inscribe en hechos reales. Recordemos que la crónica es un género de no ficción, es decir, es un género literario que se narra con estilo precisamente, digamos, similar al texto narrativo clásico de los cuentos o de las novelas. Lo que se cuenta es verdad. En este caso, lo que se nos cuenta de Descartes parece ser, según el autor, que fue un episodio cierto, pero la crónica, para ser en este caso, digamos, el género del cual estamos hablando, tendría que haber versado sobre la muerte del autor, y esto tampoco es cierto. Lo vemos al final de la lectura, que pues no se trató precisamente de la muerte del autor, sino que de un episodio que probablemente hubiera desencadenado en la muerte del mismo. La opción D nos dice, en un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX, esta debemos descartar. Esa es la primera opción que debemos descartar, porque claramente el filósofo René Descartes no es del siglo XX, es del siglo XVII. Y finalmente nos queda la opción D, en un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de los asesinatos en la historia de la filosofía. Una característica de la tipología textual conocida como el discurso es precisamente la presencia de frases coloquiales, como cuando él dice, por ejemplo, piensen señores en estos perros de Friesland, refiriéndose a los posibles asesinos de Descartes. Empezando el último párrafo dice de una manera muy coloquial, perdonen que me ría, caballeros. ¿Sí? Es una expresión muy propia de los discursos, de un estilo distendido, entre amigos, que digamos busca también relajar un poco el ambiente de los presentes. Entonces claramente este texto que acabamos de analizar sobre Descartes es un discurso, por lo tanto la respuesta correcta es la opción B. Continuamos entonces con un fragmento de un texto del señor Daniel Samper Pisano,
que habla sobre los 100 años del vallenato. Daniel Samper Pisano es uno de los cronistas más importantes que tiene Colombia, es un periodista muy reconocido y en este caso pues está hablando de uno de los temas también que mejor conoce, como es el origen del vallenato. Entonces, en estos dos textos el autor nos plantea precisamente cuál podrá ser el origen de esa música tan importante de Colombia como es el género vallenato. Y en el primer párrafo menciona que existe algo que se llama las colitas, que era una especie de fiesta al final de la fiesta, que en la época de la colonia, después de los valses que organizaba la nobleza criolla aquí en lo que hoy es Colombia, al final los músicos de esa región del Caribe en la cocina pues se reunían a tocar lo que, digamos, la cola de la fiesta, al final de la fiesta, que finalmente pues era lo más entretenido. Hay una posición, ¿sí? Un punto de vista de un autor, en este caso el expresidente López Michelsen, que plantea que esas colitas fueron el ancestro directo del vallenato moderno. Esa es la postura del expresidente López Michelsen. Pero empezando el segundo párrafo, nuestro autor, Samper Pisano, comienza diciéndonos pero. Hay que tener mucho cuidado con esa expresión pero. Normalmente esa proposición adversativa nos indica que hay un giro, digamos, en la argumentación. O sea, yo digo, eso que estoy diciendo podría ser verdad, pero cuidado, ojo con eso. O sea, no es del todo cierto, no acepto esa proposición. Entonces, lo que nos va a decir a continuación es un contraste. Él nos dice, no, las colitas pudieron haber divulgado el género, pero no fueron el origen. Para Daniel Samper, la posición de él es que fue más bien las piquerías, esos lugares en los que los cantantes de música vallenata se reunían a retarse en versos para ver cuál era el mejor improvisando ese tipo de música que se creó en el Valle de Upar, en los Montes de María, en toda la depresión momposina y en la región Caribe en general, que fue donde nació el género vallenato. Entonces aquí tenemos estos dos puntos de vista y frente a estos dos puntos de vista sobre el tema del vallenato, el texto nos va a preguntar. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato. ¿Y qué más? Lo primero es recordar que el artículo que acabamos de leer, el fragmento, es parte de un texto argumentativo que se conoce como el artículo de opinión. Y en un artículo de opinión se defiende una tesis y una forma de defender una tesis es utilizando argumentos. Y los argumentos pueden ser, como en este caso, un argumento de autoridad. Pero los argumentos de autoridad pueden ser utilizados para reforzar la tesis o como contraargumentos. En este caso, el autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato. López Michelsen, junto al cantante Rafael Escalona y a la cacica, fueron los tres creadores del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, que pues le dio realce a esta música vallenata como una música de nivel nacional. Entonces, el autor utiliza la cita de López Michelsen, un conocedor obviamente del tema, para presentar la opinión frente de un conocedor del vallenato. ¿Y qué más? Vamos a ver qué más hace. Reforzar la tesis principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. Si bien es cierto que la tesis del autor es que las colitas fueron divulgadoras, la cita de López Michelsen no apoya esa tesis. Todo lo contrario, porque para López Michelsen las colitas fueron las creadoras, no las divulgadoras. La B dice, señalar la posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Esa podría ser la opción, porque la cita de López Michelsen realmente lo que hace es contrastar el punto de vista frente a lo que plantea el señor Daniel Samper. La C, legitimar la tesis principal del texto según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. Como Daniel Samper es el autor del texto, entonces entendemos que la tesis que se defiende es la tesis de Daniel Samper. Por lo tanto, afirmar que la tesis del texto es que las colitas originaron el vallenato moderno no es cierto, porque esa es la posición del expresidente López Michelsen, que él utiliza como contraste para su posición. Y finalmente, convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Eso tampoco lo afirma el texto, no dice que sean las únicas, pero dice que fueron divulgadoras. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta debe ser la opción B. En la pregunta 3 dice,
El autor cita el verso de una reconocida canción, La Gota Fría, para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a. Las opciones de respuesta que nos da son las siguientes. Un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales. Entonces, efectivamente, el autor al final del texto menciona un fragmento de La Gota Fría, indicando que los acordeoneros viajaban por diferentes lugares, participando en diferentes piquerías, porque en este se hace referencia, es decir, cuál es la razón por la que el autor cita esa referencia a La Gota Fría. ¿Será porque se refiere a un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales? ¿O se refiere a Urumita, un pueblo famoso por la realización de las colitas? El texto no afirma, no dice que Urumita sea un pueblo famoso por la realización de colitas, simplemente dice que en ese lugar se encontraron dos trovadores vallenatos, Lorenzo Morales y en este caso Emiliano Zuleta, que es el autor de la canción, famosa canción de La Gota Fría, pero no dice específicamente que Urumita sea un pueblo donde se realizan colitas. O se refiere a un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo, en este caso, digamos, se podría ser el señor Lorenzo Morales, o se refiere a Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. El texto tampoco dice que Urumita sea un pueblo al cual iban los acordeoneros habitualmente. Entonces nos quedan dos opciones, o se refiere a un acordeonero que cantaba colitas, llamado Lorenzo Morales, o se refiere a un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. Y la respuesta correcta entonces es la opción C, un acordeonero que se encontraba de haber sido específicamente en el pueblo de Urumita, pues es una casualidad. Ahí en la imagen inferior derecha aparece la fotografía de los dos protagonistas de la historia, el señor Lorenzo Morales, efectivamente el acordeonero que ahí aparece con el instrumento, y al lado de él aparece el señor Emiliano Zuleta, autor de la famosa canción La Gota Fría. Esta canción se hizo conocida por el cantautor colombiano Carlos Vives, que la hizo famosa, pero no es su canción. Él no es el autor de La Gota Fría. El siguiente texto nos presenta un fragmento de una novela que se llama Sin Remedio, de un autor que se llama Antonio Caballero. El texto nos da digamos, un encabezado que nos permite ubicar el tipo de texto que vamos a leer. Nos menciona que se va a hablar de unos sucesos que ocurren en la madrugada, nos habla de los dos personajes, Escobar, un poeta frustrado, y ese calificativo va a ser importante para comprender el texto, y Fina, la mujer con la que vive. El texto comienza siendo un contraste entre la vida de este poeta Escobar, que tiene 31 años, y la vida del famoso poeta maldito Rimbaud, un poeta francés, que también a los 31 años estaba muerto. Entonces, inmediatamente en este contraste, cuando nos dice, bueno, a los 31 años, a los 31 años, Rimbaud estaba muerto, y después nos recuerda que este autor también tiene 31 años, claramente nos está haciendo una alusión al tema del suicidio. O sea, el hecho de que él se esté comparando con Rimbaud en cuanto a que a los 31 años se suicida y este autor también tiene 31, entonces pues es una referencia al tema de la muerte. Luego pues comienza haciendo una descripción muy detallada, muy concisa sobre todo lo que él está observando en ese momento, en esa madrugada que está viviendo con su compañera. El texto hace un pequeño verso al sol y termina finalmente pues narrando como todos esos sucesos que le ocurren al poeta, que le pasan por la cabeza cuando él está percibiendo esta sensación. Entonces, a partir de esta lectura que han realizado los estudiantes, vamos a mirar la siguiente pregunta. Dice, a partir de sus pensamientos y actitudes, ojo con esa pregunta, pensamientos y actitudes, es posible concluir que Escobar es un hombre. ¿Qué tipo de hombre es Escobar? ¿Es un hombre entusiasta y entregado a su pareja? La palabra entusiasta claramente es contraria a lo que nosotros estamos observando. Un tipo más bien melancólico, más bien un poco triste en lo que nos está contando. Organizado e inmerso en la rutina, no tiene nada que ver con la lectura que acabamos de hacer,
o que los estudiantes acabaron de hacer, porque o sea, no está hablando del orden ni de la rutina en especial. Nos quedan dos opciones: o es un psicótico con tendencias depresivas o es una persona sensible con angustias. Vamos a empezar por la A. Es un psicótico con tendencias depresivas. Cuando uno hace la lectura detallada se da cuenta que, si bien es cierto que este señor parece tener ciertas actitudes depresivas, ciertas actitudes cercanas a la idea de la muerte, no cumple con las condiciones para ser un psicótico. La psicosis es un estado mental alterado en el que la persona imagina cosas que realmente no están ocurriendo, ocurren más en su mente. Y en este caso, digamos, esos episodios psicóticos no ocurren. En la lectura no hay ningún episodio que nos permita decir que él está ante un ataque psicótico, porque pues las cosas que está observando probablemente no estén, digamos, generando una alteración anormal de su estado mental. Pero sí podemos afirmar que es una persona muy sensible, que se da cuenta de los detalles que están ocurriendo en su vida y a su alrededor, y eso es muy propio de los poetas y de los artistas en general. Y obviamente pues está manifestando una angustia ante la vida. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la opción D. Luego viene un texto que se llama La pérdida de la privacidad, un texto muy interesante del autor Umberto Eco, en el que nos habla de cómo Internet ha generado precisamente esa ruptura con el concepto de límite. Él nos recuerda que a través de la historia, incluso la historia animal, siempre, digamos, los animales, incluido el animal humano, hemos establecido unos límites más allá de los cuales no permitimos que los extraños entren en nuestro círculo. Ocurre habitualmente, por ejemplo, con los animales. Un animal que tiene una cría, por ejemplo, la defiende de los extraños y establece un límite más allá del cual no permite que nadie ingrese. Y los seres humanos hemos hecho lo mismo. El caso del hogar: el hogar es un límite para los extraños, pero también los grupos humanos más grandes, como por ejemplo las ciudades, tienen ciertos límites, los países a través de las fronteras, en fin. Entonces el texto nos recuerda esta particularidad, pero también nos recuerda que en la época actual de Internet ese límite se ha perdido, y que digamos, la privacidad, ese lugar sagrado de la vida íntima, realmente está desapareciendo. Pero no porque haya un hacker, es decir, una persona, un delincuente informático que intente robarnos información, sino porque nosotros voluntariamente la entregamos. Un ejemplo de ello: las redes sociales, donde nosotros constantemente estamos contando nuestra vida, incluso en algunos casos nuestra intimidad, lo cual resulta siendo bastante peligroso. Entonces, frente a este tema, el texto nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Entonces vamos a mirar las opciones. La opción A: una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite con el espacio en defensa que crean los seres a su alrededor. Eso es verdad, lo acabamos de mencionar. Es cierto que está en el primer párrafo, pero el primer párrafo va un poco más lejos, menciona otros aspectos. La opción C: por naturaleza los seres vivos exigen el respeto del propio espacio, y esto implica incluso para las relaciones que se dan en Internet. Es verdad, el texto habla sobre eso, como los seres vivos establecemos el límite, y en Internet, digamos, esa situación está entrando en crisis. Y la opción de los estudios de la etología y la antropología nos permiten comprender por qué la Internet vulnera la intimidad de las personas. El texto no afirma eso. El texto no dice que la etología y la antropología hablen específicamente del tema del límite en Internet, sino que la etología y la antropología sí nos sirven para entender cómo incluso dentro de los animales y de los humanos históricamente ha existido ese concepto de límite. La opción de respuesta que recoge esas dos ideas es efectivamente la opción B, donde dice que Internet ha generado cambios en el concepto de límite, tal como lo define la etología y la antropología, que hablan sobre esos límites desde la especie animal y la especie humana. La siguiente pregunta hace referencia, entonces, dice en el tercer párrafo: cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. El texto menciona, por ejemplo, cómo los musulmanes
que viven en Berlín pueden tener mucha conexión y ahora con el tema de internet prácticamente pueden estar conectados todo el tiempo con respecto a los musulmanes que vivirían en Roma. Eso hace que a pesar de que una nación viva en diferentes territorios o las personas en diferentes territorios pueden conformar una misma nación, una misma identidad. La afluencia migratoria que genera el amplio número de turistas, eso no es relevante para la respuesta. El encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes, el texto no afirma eso. Y las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio. No es el tema del texto, sino es el tema de los límites y de cómo las naciones están conformadas a pesar de las fronteras en diferentes lugares del mundo, siguen siendo una unidad y por lo tanto una nación. En consecuencia, la respuesta correcta para esta pregunta es la opción A. Los individuos de una misma cultura viven en territorios diferentes. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta primera parte del ejercicio de la sesión tercera de lectura crítica. Muy atentos entonces a la siguiente ejercicio. Si tienen alguna duda o algún inconveniente con estas preguntas, por favor consultarme a través de los canales establecidos. Que tengan buena tarde.